Vamos a ver cómo crear un primer formulario para la gestión de inventarios de forma rápida y sencilla para que ustedes puedan utilizarla en cualquier otro proceso del contexto empresarial. Entonces, cuando yo estoy utilizando macros, lo primero y lo más importante es guardar el libro Excel como un libro Excel habilitado para macros. En este caso, a la hora de guardar como, elegimos libro Excel habilitado para macros. Y vamos a darle un nombre de formulario control de inventarios. Esto es un nombre cualquiera con el fin de poder identificar el archivo simplemente. Pero lo que sí es importante es que el libro esté habilitado para macros. Si no ocurre esto, lo que va a pasar es que todo lo que realicemos en relación a la pestaña de programador no va a quedar guardado en el libro, por tanto perderíamos todo el trabajo. Ahora, cuando utilicen y estén trabajando con archivos de Excel que estén habilitados para macros, deben tener mucho cuidado porque pueden encontrarse con archivos, sobre todo si descargan archivos que están en Internet, pueden encontrarse con archivos que estén diseñados para afectar la integridad de su software, de sus computadoras. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando estén trabajando con estos archivos cuyo origen no desconozcan o no les genere total confianza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos. Entonces vamos a irnos a una hoja nueva y le vamos a llamar base de datos. En esta pestaña, en esta hoja, van a quedar guardadas todas las entradas de los productos que estamos ingresando a ese inventario. Entonces, eh, vamos a crear una columna que se va a llamar nombre del producto, otra columna que se va a llamar precio del producto, otra columna cuyo nombre va a ser cantidad, una pestaña con el valor total, que es en relación al precio por cantidad, total del valor, y una pestaña en relación a cuándo está ingresando ese ítem, ese objeto, ese producto a nuestro inventario. Entonces, para eso vamos a utilizar una columna de fecha. Esto puede ingresar muchas otras columnas, como por ejemplo proveedor, ¿sí? Y bueno, todas las celdas que yo considere necesarias, todas las columnas que necesite para llegar a caracterizar ese producto. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente darle un formato a estas columnas con el fin de poder identificar de forma mucho más clara lo que estamos ingresando. ¿Listo? Aquí simplemente estamos modificando ese formato. Ahora, estas celdas deben tener un formato específico. El nombre del producto debe ser un formato texto. Entonces modificamos su formato para que todas esas celdas tengan el formato de texto. Con el precio lo que vamos a hacer es lo mismo. El precio en este caso va a ser un formato de moneda. La cantidad va a tener un formato de número. El total, un formato de moneda. La fecha, un formato de fecha corta. Y el proveedor, un formato de texto. Listo. Ya creamos la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar o crear la hoja donde va a ir el ingreso de los datos. Entonces aquí va a estar el formulario. Y en este formulario lo que vamos a hacer es traer estos cabezotes de las columnas de la base de datos y los vamos a
colocar en cualquier referencia, pero vamos a utilizar transponer para que me queden en forma de columna. ¿Listo? Ya aquí tenemos los ítems de ese formulario que vamos a diligenciar. Aquí lo que puedo hacer es modificar ese formato de las celdas. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es, a este nombre de producto, nuevamente le damos el formato de fecha, al precio, formato de moneda, cantidad, formato de número, valor, formato de moneda, fecha, nuevamente formato de fecha, y proveedor, formato de texto. Ahora, aquí tendremos que formular el total del valor con el fin de que cada vez que yo digite el precio por cantidad, esta celda de total de valor se diligencia automáticamente. Entonces aquí vamos a diligenciar la siguiente fórmula, va a ser precio, la celda del precio por la cantidad. Listo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear los botones para que automáticamente cualquier dato que yo esté diligenciando acá, ese dato se pueda llevar acá a la base de datos y me esté generando ese reporte de cada uno de los productos que están llegando y los vaya guardando en esa base de datos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la pestaña programador en grabar macro. Antes de empezar a grabar la macro es importante que la celda de referencia en la cual vamos a empezar, porque vamos a utilizar referencias absolutas, o sea, no vamos a utilizar referencias relativas. Entonces es importante estar en la referencia donde el usuario comenzaría a registrar esos datos. ¿Listo? Entonces le vamos a dar grabar macro y esta macro se va a llamar guardar. ¿Listo? Y le vamos a dar aceptar. Inicialmente no le vamos a dar un método abreviado y simplemente en la descripción le damos guarda los datos en la base de datos. Le damos a aceptar. Ahora nos vamos a ir a la base de datos. Es importante que estos pasos se realicen de la siguiente manera. Entonces primero vamos a la base de datos. Justo debajo de la primera fila, después de donde están los nombres de cada una de las columnas, seleccionamos todo el rango de esa fila, le damos clic derecho y le damos insertar. Aquí nos va a generar un mensaje en relación a las opciones de inserción. Le vamos a dar con el mismo formato de abajo. Por eso fue importante establecer los formatos de cada uno de los datos. Y le damos el mismo formato de las celdas de abajo. Lo que hicimos ahí fue crear una nueva celda, un rango de celdas, para que los datos que voy a copiar ahorita se vayan diligenciando, se vayan guardando en ese orden de llegada. ¿Listo? Ahora seleccionamos todo este rango, el rango de los datos, utilizando el comando control C o simplemente copiar. Copiamos esos datos, vamos a la base de datos y en la primera celda donde está el nombre le damos pegar, pero le vamos a pegar con las opciones de pegado, transponer. ¿Listo? Y una vez realizado eso, dejamos nuevamente la celda de la referencia del nombre justo debajo de la que acabamos de crear. Nos devolvemos al formulario y seleccionamos nuevamente la celda de la referencia donde está el nombre del producto. Posterior a eso le damos detener grabación. Y listo. Ahí lo que hicimos ya es crear la macro para que todos los datos que yo esté diligenciando se vayan guardando en ese orden de llegada en la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es insertar un botón. Entonces para eso en la pestaña de programador tenemos la opción de insertar botones a los cuales vamos a asignar una macro. ¿Listo? Yo puedo utilizar botones, entonces cada vez que inserte un botón, aquí hay diferentes botones, en este caso vamos a utilizar el command button, que es el botón de comando, y al seleccionar ese botón, él automáticamente me va a pedir
qué macro voy a asignarle a ese botón. Entonces seleccionamos guardar. Con clic derecho yo puedo modificar ese botón, cambiarle el nombre, cambiar algunos aspectos en relación a su formato. Pueden darle clic derecho sobre el botón para poder modificar el ancho de ese botón, y clic derecho sobre ese botón también pueden modificar la letra y el color de esa letra que tiene el texto del botón. Yo también le puedo asignar una macro a cualquier forma que esté utilizando, a una imagen. Por ejemplo, podemos utilizar un círculo y en ese círculo vamos a escribir guardar. ¿Listo? De igual manera va a funcionar, simplemente tengo que seleccionar la forma o la imagen, clic derecho, y acá en la opción asignar macro, elegiría la opción de guardar. ¿Listo? Puedo utilizar tanto el botón como la figura. Pero en este caso vamos a quedarnos con el botón. Nuevamente clic derecho para poder seleccionarlo y modificar su posición o modificar cualquier otro aspecto que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar, ya le hemos asignado la macro. Recuerden que si no lo hicieron, simplemente le dan clic derecho y en donde dice asignar macro, seleccionan la macro corresponde. Entonces vamos a diligenciar un nombre de producto, por ejemplo, lápiz, un precio de 500 pesos, unas cantidades de 100 unidades, una fecha del día de hoy, por ejemplo, 29 del 04 del 2020, y un proveedor norma, por ejemplo. Al darle guardar, en lo que hace es ir hasta la base de datos y empieza, si pueden apreciar, a guardar en ese orden de llegada. ¿Listo? Y aquí ya podemos ver que quedó guardada la referencia del producto del lápiz. Ahora lo que vamos a crear es una macro para limpiar estos datos. Para eso vamos nuevamente a programador, le vamos a dar creador macro y en este caso va a ser limpiar. ¿Listo? Entonces elimina los datos del formulario. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionando estos rangos. Recuerde que ya está grabando la macro, le damos a suprimir y nuevamente nos paramos en la celda. Perdón, antes de eliminar esos datos, vamos a volver a grabar. Aquí le vamos a grabar, vamos a dar limpiar, limpiar 2, elimina. Vamos a recordar que solo tengo que eliminar el nombre del producto, la cantidad y la fecha y el proveedor. Solo eliminé esos datos porque recuerden que aquí tenemos formulada la celda del total de valor. Entonces no quiero que cada vez que le elimine los datos se elimine también el valor de esta celda de referencia. ¿Listo? Una vez eliminado, vuelvo a elegir la referencia C2 con el fin de que quede seleccionada esa celda para que el usuario pueda seguir modificando los datos. Y le damos detener grabación. Insertamos un nuevo botón. A este botón le vamos a llamar limpiar 2 y le vamos a llamar limpiar. Aquí modificamos simplemente el tamaño de este botón. Puedo modificar ese formato. Y listo. Aquí lo que puedo hacer es modificar el formato para que sea mucho más atractivo el formulario. Puedo generar un mensaje de bienvenida, un mensaje de instrucciones. Y lo que vamos a hacer ahora es verificar que ese botón está funcionando. Entonces le damos un nombre, por ejemplo, lápiz. El precio de, en este caso, 600. Cantidad van a ser 50 unidades. La fecha, 29 del 04 del 2020. El proveedor normal, ¿no? Entonces primero lo guardamos
y luego limpiamos esos datos. Entonces vemos que él elimina los datos y además queda en la celda de referencia. Y en la base de datos tenemos esos nuevos lápices con un precio de 600 pesos, con una cantidad de 50 y del mismo proveedor de norma. ¿Listo? Entonces de esa manera podemos crear un sencillo formulario. Pueden ustedes llevarlo a cualquier otro contexto empresarial y para realizar cualquier otra actividad. Lo otro que podemos hacer es, en la base de datos, crear un hipervínculo por medio de una forma. Entonces vamos a utilizar una fecha con el fin de poder volver al formulario. Entonces aquí simplemente seleccionamos la forma, le damos vínculo y en vínculo vamos a elegir vincular un lugar en este documento y le vamos a dar referencia del formulario. Le damos a aceptar. De forma que cada vez que le demos clic a esta figura, él nos lleve al formulario y podamos revisar esas bases de datos. Puedo realizar lo mismo con una figura para ir a la base de datos. ¿Listo?